Muchísimas gracias a todos los participantes de esta penúltima mesa de debate dedicada a la innovación terapéutica. Esperemos realmente, como han dicho, que sigan desarrollando e impulsando tratamientos que lleguen a todas las familias, a todos los pacientes. Bueno, pues preparamos ya este set para la siguiente mesa de debate, la última ya de esta tercera edición de Unicast Talks, y lleva por título Iniciativas para la Equidad. Si es tan amable, llamaremos a la moderadora de esta mesa, Begoña Nafría, jefa de participación de pacientes en investigación en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Doctor Pedro Rodríguez, neurólogo y especialista en genómica clínica en la unidad de bioinformática del Centro Nacional de Análisis Genómico. Bienvenido, buenos días. Alba Parejo, especialista en relaciones estratégicas con miembros en Rare Disease International y persona que vive también con una enfermedad rara. Muchas gracias por acompañarnos. Caterina Aragón, técnico de atención directa de la Federación Española de Enfermedades Raras. Muchísimas gracias a todos y empezamos ya con esta cuarta mesa de debate. Gracias. Perfecto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer acompañaros aquí en Santiago de Compostela en esta jornada y, sobre todo, moderar una mesa, ¿no?, acompañada por 3 personas de referencia en sus diferentes ámbitos y tratando un tema que yo creo que ha sido quizás una de las palabras que hemos repetido más durante la jornada de hoy, la palabra equidad. Y la palabra equidad no es una moda, sino que es algo, ¿no?, que es un imperativo ético. Es algo que está regulado desde hace muchos años. En el año 1948 se promulgó, ¿no?, la Declaración Universal de los Derechos, ¿no?, Humanos, y allí ya se establecía el derecho de cualquier persona a la salud. De esto hace muchos años, pero seguimos todavía, ¿no?, hablando de equidad porque precisamente, ¿no?, identificamos situaciones de inequidad. En ese sentido hemos ido evolucionando. Tenemos una convención específica de los derechos de los niños que también vuelve a hablar del concepto del acceso al mejor estándar de salud de cualquier niño con independencia donde haya nacido, donde viva. Tenemos regulaciones, ¿no?, en el marco europeo, la regulación, ¿no?, de ensayos clínicos específicamente pediátricos, buscando que también, ¿no?, poblaciones vulnerables tengan los mismos derechos de acceder a tratamientos experimentales. Y, si me permitís, a futuro y con una visión más positiva, esperamos que en los nuevos marcos normativos que están, ¿no?, por venir y que sabemos que se están trabajando, precisamente, ¿no?, ataquen, ¿no?, estos focos de inequidad que siguen existiendo a día de hoy. Y en ese sentido, pues bueno, estamos un poco a la expectativa, ¿no?, de la nueva regulación farmacéutica a nivel europeo y de la BioAct, y también algo, ¿no?, que el europarlamentario, ¿no?, el doctor Nicolás Casado ha comentado, que es todo el tema del nuevo marco regulatorio de enfermedades raras. Y yo creo que es una muy buena oportunidad de alzar la voz y de explicar realmente que las inequidades existen, pero que nunca es tarde, y creo que ahora es un momento, ¿no?, importante a nivel nacional, europeo y global, de seguir trabajando para que estos derechos que están establecidos en el papel que lo aguanta todo, pues realmente sean implementados y que cada vez más cualquier persona, con independencia, ¿no?, de su condición de salud, pueda acceder al diagnóstico, al tratamiento y, si no lo hay, a tratamientos experimentales sin que sea discriminada por cualquier elemento, más allá incluso del código postal, porque hay unos, ¿no?, determinantes sociales, ¿no?, que acompañan a todas las personas. Dicho esto, la mirada que vamos a tener hoy en esta mesa redonda es crítica por un lado, pero positiva, y una visión nacional, gracias a tener a Caterina de FEDER en esta mesa redonda. También pensamos que es importante, bajo lo que hablábamos anteriormente del concepto de colaboración, aprender y colaborar y compartir con otros países, y tenemos al doctor Pedro Rodríguez, que ha venido desde Senegal a compartir su experiencia, y algo que yo creo que también es muy relevante a nivel global, que es esta colaboración sin fronteras, que también, ¿no?, gracias a tener a Alba Parejo, hoy vamos a poder comentar, porque nos va a hablar de Rare Disease International y, ¿no?, a la colaboración a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Si os parece, vamos a empezar recogiendo la visión de cada uno de vosotros del concepto de equidad, que es como muy, ¿no?,
polisémico, diríamos, ¿no? Puede tener muchas interpretaciones, pero creo que es importante que la aterricéis desde vuestra, ¿no?, posición personal y profesional. Si quieres empezar tú, Caterina. Muy bien. Pues en primer lugar quisiera dar las gracias por haberme invitado a esta tercera edición del Unicast Talks. Para mí es una jornada muy enriquecedora y siempre estoy muy agradecida de poder ir aprendiendo de nuestro día a día. Bueno, pues para nosotros la palabra equidad aplicada en enfermedades raras y personas sin diagnóstico es una garantía de que puedan acceder todas esas personas a los apoyos necesarios, a las mismas oportunidades, a los recursos, independientemente de dónde estén viviendo, de dónde estén residiendo y también independientemente de su situación socioeconómica, que también es importante, interfiere. Y específicamente también independientemente de la complejidad que pueda tener esa patología. Hoy aquí se ha hablado de varios retos de equidad. Uno de ellos, como todo el mundo ya sabe, es el tema del cribado, porque equidad sería que todos los recién nacidos pudieran tener ese acceso fácil a todas las pruebas de forma igualitaria y con los mismos programas para que puedan acceder a esa mejora de calidad de vida, incluso de esos tratamientos. También hemos hablado del acceso al tratamiento, que también es una de las dificultades que nos encontramos muy a menudo, porque sí que es verdad que aun estando autorizada una medicación, a veces no llega de una forma rápida. Sobre todo nos pasa en medicación que aún no está financiada, que existe esa inequidad entre comunidades autónomas o incluso hasta hospitales. Pero hoy creo que no se ha hablado tanto de algunas dificultades que nos encontramos con el acceso a ayudas sociales, ¿no? Todo lo que es la rehabilitación, la fisioterapia, todas estas acciones que también son importantes y engloban toda la necesidad del paciente. Sería una visión un poco rápida. Perfecto, luego retomamos sí que es el concepto, ¿no?, de la dimensión social de la enfermedad. Alba, desde tu visión. Bueno, yo antes que nada quería también dar las gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar aquí porque yo fui paciente de Sant Joan de Déu hasta los 18 años, tristemente digo yo porque yo seguiría, pero nada, muchísimas gracias, me hace mucha ilusión estar aquí. Y nada, nosotros desde el ámbito internacional, para nosotros equidad, como decía Ricardo antes, y también repetimos mucho, al final es no dejar a nadie atrás y cuando hablas de a nivel internacional, pues sin fronteras, ¿no?, que me estabas mencionando, que al final que tus oportunidades de desarrollo y de cualquier acceso a tratamiento, pero incluso a modelos de cuidado que estén coordinados, cualquier necesidad que no dependa de donde residas o de donde hayas nacido. Y al final es un reto que nos encontramos en el área internacional y bueno, y también incluso no hace falta comparar países, que incluso los propios sistemas de salud, ¿no?, también nos encontramos estos retos. Muy bien. Pedro. Bueno, pues ante todo, muchas gracias a Sant Joan de Déu y a la Fundación La Caixa por la invitación y para compartir mi experiencia de cómo es trabajar con pacientes y familias con enfermedades raras en países de bajos recursos como Senegal. Entonces, para mí, la equidad en enfermedades raras es básicamente, o yo lo entiendo así, como que el recorrido del paciente no dependa del azar. Y del azar quiero decir el azar donde te ha tocado nacer, el azar de la familia con lo que te ha tocado vivir, o el hospital o el médico con el que te tratas. Y creo que como comunidad, porque somos al final una comunidad internacional de profesionales, de familias, de enfermos, pues tenemos esa responsabilidad que habéis dicho de no dejar a nadie detrás, ¿no? Porque todo el mundo habla de los avances tecnológicos, pero la tecnología por sí sola no va a conseguir que tengamos esa equidad global y por eso la voluntad es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta para lograrlo. Gracias. Muy bien. Siguiendo avanzando, me gustaría hablar un poco de las barreras que hay para la equidad y sobre todo también cómo esas barreras, ¿no?, se identifican desde los propios pacientes, ¿no?, porque hay sistemas para hacer, ¿no?, observatorios, recogida de estas demandas, poderlas, ¿no?, atender y canalizar, como es el SIO que ahora nos explicarás, Caterina, y luego ver, ¿no?, cómo se puede alzar la voz para que, ¿no?, esas barreras al final se puedan traducir, ¿no?, en acciones que permitan, ¿no?, eliminar esa inequidad. Efectivamente, Begoña.
Uno de los proyectos que llevamos a cabo en FEDER desde la atención directa es el Servicio de Información y Orientación de FEDER. Esto nos permite obtener una realidad exacta de la situación de los afectados y de sus familias. Para quien no lo conozca, el SIO, el Servicio de Información y Orientación, es un servicio que está dirigido a los afectados, a sus familias, a profesionales, está abierto a toda la población que así lo requiera y es yo diría que el único sistema que tenemos integral de atención, porque en él trabajamos varios perfiles, desde una pedagoga hasta abogados, biólogo, bueno, en mi caso biólogo, trabajadores sociales, psicólogos, o sea que es una atención integral para resolver esas consultas que nos llegan por parte de los afectados y sus familias. Tenemos una trayectoria de más de 25 años, hemos atendido aproximadamente más de 100.000 consultas durante esos 25 años, realizadas pues, por más de 60.000 personas. Y esto, pues, como se ha avanzado, pues, nos permite tener un termómetro de la situación real de este colectivo. ¿Cuáles son las consultas más demandadas? ¿Qué es lo que nos llega con más frecuencia? Pues, sin duda, el diagnóstico. Muchas personas, muchas familias nos acuden a nosotros diciendo ¿qué puedo hacer? Porque notamos que hay mucho retraso en la obtención de ese diagnóstico. Ellos interpretan que hay mucha descoordinación y sí que es verdad que hay algunos flujos de atención que no acaban de coordinarse bien. Por ejemplo, nos trasladan mucho la falta de información en atención primaria, que es la primera puerta de entrada del paciente. Si atención primaria no detecta esa necesidad, difícilmente se pueda derivar a la hospitalaria. Otra de las consultas que también nos llega con mucha frecuencia es necesidad de hablar con una persona que padezca la misma patología que tú o al menos alguna característica que sea transversal. Necesitan compartir, necesitan tener sus momentos de desahogo, ¿no? Incluso, aún padeciendo la misma patología, no todo el mundo la expresa igual, pero aún así ellos necesitan ese intercambio de información tan necesario y nosotros podemos aportar ese dato. Y otra de las cosas que también nos llaman con mucha preocupación es toda la dificultad que tienen para obtener productos de apoyo, productos que son necesarios para el día a día del paciente y que al final es la familia la que tiene que pagar y no debería de ser así. Incluso es un proceso que no está mejorando, está justamente empeorando. Entonces es algo que también nos trasladan con mucha preocupación. Muy bien. Yo, si me permites, y para complementar también algo que se ha comentado en la mesa redonda anterior, que precisamente lo comentó Juan Carrión, pienso que es muy importante las iniciativas, ¿no?, que surgen, ¿no?, bottom-up desde las organizaciones de pacientes para visibilizar, ¿no?, aspectos de mejora o inequidades, ¿no? Y Juan comentó precisamente un estudio colaborativo que hemos hecho entre Sher4Rare y FEDER. En este caso fue, ¿no?, a modo de observatorio para analizar, ¿no?, el grado de acceso y de satisfacción de las personas que viven con una enfermedad rara a tratamiento psicológico, ¿no? Y aquí hemos visto, si me permitís hacer un apunte de datos, que solamente la mitad de las personas que deberían recibir esta terapia la están recibiendo, que la mitad de las personas que reciben esta terapia es vinculado al impacto de no tener o de tener el diagnóstico, porque, ¿no?, empieza otra experiencia cuando lo tienes, ¿no?, porque al final conoces si tienes acceso a un tratamiento o no, y el rol que en primera persona están haciendo las asociaciones de pacientes como financiadoras de estas terapias. Por tanto, animo, ¿no?, a las asociaciones también de pacientes a acompañar estas iniciativas que al final permiten, ¿no?, aflorar datos para poder seguir trabajando, ¿no?, y cambiando, ¿no?, el sistema, y que ojalá, pues bueno, esto es un ejemplo, ¿no?, que la psicología forme parte de la cartera de salud, igual que otro tipo de tratamientos. O sea, que ese rol de los pacientes es, ¿no?, transversal en toda la dimensión de las necesidades que pueda tener una persona con una enfermedad poco frecuente y, como no, también, ¿no?, como agentes de iniciativas de investigación. Pedro, en tu caso, barreras en relación específicamente a tu ámbito de trabajo, que es el diagnóstico genético, en este caso en el contexto, ¿no?, de un país de baja renta. Pues a ver, yo una de las grandes barreras, y creo que se ha mencionado, es el tema de la sensibilización y la formación, tanto del
el personal médico como de la población general. Siempre decimos, pues diagnosticar a alguien con una enfermedad rara son de media 5 años, 7 años, pero claro, si conseguimos que los médicos estén más sensibilizados, que alguien piense que puede ser una enfermedad rara antes, pues ese tiempo se va a cortar, y es algo que yo he visto en Senegal. Al principio, pues cuando hablábamos de enfermedades raras nadie sabía nada, pero ahora todo el mundo está sensibilizado y eso ha hecho que el circuito de referencia de pacientes que tenemos funcione muchísimo mejor. O sea que esa es realmente algo que yo creo que es bastante costo eficiente y sería muy útil. Y luego, bueno, nosotros tenemos un gran problema que es el acceso al test genético. En Senegal y en muchos países no hay esa posibilidad de acceder. Yo siempre cuando hablamos de enfermedades raras decimos, pues afecta a 300 millones de personas. Pero claro, ¿cuántos de esos millones tienen acceso a la posibilidad de un test genético? El porcentaje es bajo, pero claro, no hay que desmoralizarse. Yo creo que, por ejemplo, todo esto que estamos comentando aquí de las redes, pues es realmente una oportunidad, si somos inclusivos, para incorporar a otros países que no tienen este acceso tecnológico o infraestructura y poder beneficiar a familias y pacientes con enfermedades raras mientras ellos pues construyen esa capacidad. Es, por ejemplo, el ejemplo que hemos hecho con CENAC. En CENAC hicimos un acuerdo de colaboración con la Universidad de Dakar y los hospitales, y gracias a una infraestructura ya existente podemos dar un diagnóstico a los pacientes. Entonces, pues, sobre todo es eso, inclusividad. Y luego también, por ejemplo, una barrera que tenemos importante es el tema de la diversidad genética, que Mafalda ha hablado un poco sobre eso. Cuando nosotros analizamos los datos genéticos de un paciente, un exoma, un genoma, encontramos una variante, lo primero que nos preguntamos, ¿es esta variante rara o frecuente en la población? ¿Qué ocurre? Que las bases de datos que utilizamos son muy eurocéntricas, quiere decir, el 95% de los datos son datos europeos. Entonces, realmente, para poblaciones que no tienen una ancestría europea, pues no son tan útiles. Pero también eso supone una dificultad añadida al diagnóstico. Quiere decir, la garantía de obtener un diagnóstico es menor si no eres un paciente de ancestría europea. Pero también es una oportunidad, como ha dicho Mafalda, de desarrollar útiles tecnológicos, modelos predictivos que estén basados en otras categorías, como por ejemplo en la evolución, y que puedan bypassear ese gap que tenemos. Porque claro, nos encantaría diversificar las bases de datos, pero a lo mismo es que no tenemos ni tiempo para hacerlo y hay que pensar en un paso más adelante. Entonces, esas son algunas de las barreras que veo. Muy bien, interesante, ¿no? El concepto de la diversidad que todo el mundo habla y a veces no es muy difícil de implementar en el mundo de la investigación. Perfecto. Alba, tú tienes un doble rol que ya has anticipado antes, ¿no? Como paciente en su momento de Sant Joan de Déu y ahora ya, ¿no? en un hospital de adultos, y como profesional en una organización paraguas de pacientes. Desde tu experiencia, ¿no? Las barreras para la equidad, específicamente, ¿no? En temas de acceso a servicios de salud. Bueno, nosotros, por el lado así más de RDI, al final el mayor problema que encontramos es sobre todo algo tan simple, no diría entre comillas, como tener un diagnóstico, un tratamiento, un cuidado o un seguimiento. Y nosotros desde el lado internacional lo encontramos que es un gran reto realmente. Ahora estamos empezando a tener como más grupos de trabajo por regiones y estamos empezando ahora a tener como más reportes y más números para conocer cuáles son las realidades. Pero claro, ya también se mezcla ya no solo el dónde naces, culturalmente, el idioma, hay muchísimas barreras para cuando también trabajas de internacional, y entonces ahí también tenemos muchos retos. Ahora estamos empezando, a raíz de la Asamblea Mundial que se aprobó el año pasado con la resolución, que ya enfermedades raras pues está en lo que es la agenda global, ahora se habla muchísimo más y hay muchísimos más agentes que están creando como esta red, y entonces bueno, pues estamos en ello, ¿no? Y al final también cuando hablamos de inequidades, como hablaba antes, ya no es solo como comparar entre países, sino que en el propio sistema de salud, incluso cuando hay servicios disponibles, normalmente están fragmentados o poco coordinados. Y yo a esto me refiero a que, por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo una enfermedad rara de la piel y yo, claro, necesito al dermatólogo, pero también he tenido que ir al neurólogo y a cirugía, y muchas veces eso ha tenido un impacto mental pues en mí misma, en mi familia, en la situación económica de la familia.
Y eso al final, cuando estos servicios no están conectados, el peso cae en tu familia, ¿no? Y luego también, esto también genera pues frustración, incertidumbre, y yo creo que hay un punto incluso como de injusticia también cuando hablamos de inequidad, porque o dos personas con una misma enfermedad rara nacen en diferentes sitios, ya no hace falta que sean países, y ser consciente de que una persona tiene acceso a cosas que tú podrías tener acceso para tener una mejor calidad de vida y tú no lo tienes, pues hace también que yo también mezcle, cuando hablamos de equidad, también ¿no? Pues la injusticia, ¿no? Que también hay, que te puedas sentir tú detrás y la frustración. Claro. Bueno, en realidad, ¿no? La inequidad hace aflorar, ¿no? Situaciones de vulnerabilidad, de injusticia, de no tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. Y a veces ya no es por código postal, es por personas individuales, porque cuando hablamos de enfermedades raras, ¿no? Tenemos a veces enfermedades ultra raras de las que en un mismo país, ¿no? Podemos tener un paciente o dos pacientes en regiones absolutamente diferentes con oportunidades diferentes. O sea que es como muy complejo y unipersonal el concepto de la equidad. Y desde tu experiencia personal, Alba, ¿no? Lo que hemos hablado y repetido hoy varias veces, ¿no? El concepto de la odisea, ¿no? Del diagnóstico, que es a veces la puerta a mucha más incertidumbre o a veces todo lo contrario. Pero no sé si quieres compartir un poco tu historia como referente o como modelo. Bueno, justo pues hablando del diagnóstico, de la odisea del diagnóstico, yo justo se lo estaba comentando a Begoña antes, que yo justo estuve en la Asamblea Mundial de la Salud hace 2 semanas en Ginebra y justo una compañera me preguntó que cómo había sido a nivel personal mi odisea del diagnóstico. Y yo, claro, yo le expliqué, le digo, yo es que no tuve, yo soy una privilegiada. Yo soy una privilegiada porque nací en Barcelona. Y claro, a nivel historia personal es que yo, pues bueno, es una enfermedad rara de la piel y entonces pues todas las ecografías, todas las pruebas de mi madre cuando estaba embarazada, pues todo estaba bien y pues nació un bebé que tenía una mancha gigante, o sea, yo nací con una mancha gigante que me ocupaba medio cuerpo y lunares, y bueno, eso se llama nebus congénito melanocítico gigante, que es lo que tengo. Y entonces, pues la maternidad llamó a Sant Joan de Déu y pues la historia como explican mis padres es que bueno, era la primera hija, ¿no? Entonces tú también esperas que salga, o sea, que sea feliz, ¿no? Pero que también esté sana. Y cuando nazco y no saben los médicos qué es, llaman a Sant Joan de Déu. Y yo nací en la tarde del 28 de febrero y al día siguiente por la mañana me llevaron en ambulancia a Sant Joan de Déu. Estuve la mañana y mi madre recuerda, dice, que cuando mi padre volvió a entrar conmigo en el hospital, lo primero que le dijo fue: los médicos saben lo que tienen y saben qué tratamiento hay. Y entonces, bueno, también explican como que una genetista en su momento les explicó que, bueno, que no sabía la causa, que no había cura, pero que lo que sabían se lo explicaron todo y que no era culpa de nadie, por así decirlo, que era una mutación genética no hereditaria y les explicaron todo y como que hubo ese acompañamiento. Y yo realmente pienso que gran parte de la personalidad que tengo y de cómo mi familia ha gestionado, o sea, la enfermedad rara en sí, que pues haber nacido en Sant Joan de Déu, que desde el primer día hubo ese acompañamiento, y aunque no tenían todas las respuestas, y siguen sin haberlas, pero que hubo ese acompañamiento de cuidado. Y luego cuando hablabas tú, por ejemplo, de comunidad, yo la primera persona que conozco con nebus es porque mi cirujana habló con mis padres y le presentó a otros casos, otras familias. Y entonces que sea desde los propios médicos, que sean los que te conduzcan con otra gente, porque saben que pues entre padres necesitas desahogarte. O yo como niña, pues yo no entendía nada, pero tenía una amiga con la que jugar, que era igual que yo. Entonces, eso también te cambia mucho la experiencia de vida. Y entonces yo por eso, al final de una enfermedad rara es muy duro, pero si además si el camino te lo hacen acompañado y en todo momento pues tienes pues el hospital que te acompaña, que sabe lo que, pues a lo mejor no tiene las respuestas, pero saben acompañarte y además te intentan generar una comunidad al lado para que tú te sientas acompañada, pues yo digo que claro, que para mí yo me siento privilegiada, porque yo nací en Barcelona y yo tenía un Sant Joan de Déu y ojalá todo el mundo tuviera un Sant Joan de Déu cuando nace. Entonces, pues para mí eso ojalá fuera como la equidad, ¿no? Que todo el mundo tuviera al lado. En tu caso, ¿no? El diagnóstico duró un día. Sí. Esto es, ¿no? el sueño de cualquier persona que se le identifica que tiene alguna problemática de salud. Yo creo que has comentado aspectos que son también muy importantes porque al final las personas que viven con una enfermedad poco frecuente no la sufren solas.
y el impacto, ¿no?, que tiene en la familia, ¿no?, el sentimiento de culpabilidad, el impacto social que hay, ¿no? Cuántas madres tienen que dejar, ¿no?, de trabajar si están, ¿no?, trabajando cuando tienen, ¿no?, un niño o una niña con una enfermedad minoritaria, porque la sociedad en general no estamos preparados, ¿no?, para, ¿no?, visitas recurrentes, tratamientos muy largos, intervenciones quirúrgicas. Hay un pago que hacen las familias que a veces es muy difícil de gestionar, ¿no? Y esta dimensión psicosocial de la enfermedad, que a veces, ¿no?, cuidamos mucho la parte más biológica, pero la psicosocial nos acompaña siempre y no es fácil de gestionar. Gracias por explicar tu historia, porque bueno, A es ti, bonito Begoña. escuchar historias, ¿no?, de que han sido rápidos los procesos de diagnóstico, el tema de compartir en comunidad. Yo creo que aquí las, ¿no?, organizaciones de pacientes tienen un rol súper importante de acompañar, el no sentirte solo, porque ese sufrimiento hace la carga de la enfermedad muchísimo más pesada. La incertidumbre también hace que haya ese desgaste emocional y eso también es importante de cuidar. Sí. Exacto. No sé si nos quieres compartir tú, Sí. Pedro, alguna No, historia, vivencia yo de quiero, familias. pues sí, yo quiero resaltar un poco el rol de las asociaciones de pacientes y los movimientos asociativos y he tenido la oportunidad de ver en Senegal, porque ahí no había realmente mucha asociación de enfermedades raras, primero porque no estaban diagnosticadas y entonces pues la gente, si no tienes un diagnóstico, es difícil asociarse. Y quiero realmente hablar sobre el rol de estas asociaciones. Por ejemplo, el presidente de la asociación de Senegal se llama Tajaguma, que sufre una distrofia muscular, pues su lema de vida es "mi situación es mi fuerza". Entonces él, de su hándicap, ha hecho realmente algo, una virtud. Y con los pocos medios que tienen, yo a veces le pregunto, a ver, vosotros, ¿cómo queréis ayudar a las familias? Y ellos lo resumen a eso, a lo que habéis dicho, acompañar. Queremos acompañar, acompañamiento, eso es lo que hacemos. Y creo que realmente eso nos indica que no solo hay que centrarse en el diagnóstico es importante, pero obviamente los pacientes tienen una dimensión global y es importante tenerla en consideración. Muy bien. Caterina, no sé si tú quieres añadir algo desde el tejido asociativo. Bueno, pues efectivamente, como decían mis compañeros, esa es una labor que es necesaria. Nuestro objetivo es eso, la mejora de la calidad de vida, y no puede ser de otra manera que acompañando al paciente en todas las fases de su situación, porque realmente hay procesos que no quedan bien atendidos o definidos y entonces el paciente lo padece. O sea que sí que recogemos el agradecimiento y sí que es verdad que es muy necesario este tipo de acciones. Muy bien. El acompañar no entre iguales, pero también yo creo que es importante el acompañar desde el cuidado profesional, ¿no? Precisamente ayer comentábamos, ¿no?, el tema de la humanización, ¿no?, Imprescindible. en la atención. Sí, porque el médico o el sanitario, cuando ofrece un diagnóstico, por ejemplo, el paciente se siente en una situación muy vulnerable. Necesita esa humanización, que siempre se agradece muchísimo, porque realmente para él va a ser un impacto emocional grandísimo, ya sea porque le han ofrecido un diagnóstico o ya sea porque no lo tiene. Entonces, este impacto diagnóstico hacia el paciente es fundamental. Tiene que haber esa conexión con tu médico, con tu especialista, con tu centro hospitalario, para que se haga de la mejor manera. Siempre se procura que haya ese equipo multidisciplinar en ese momento diagnóstico, importantísimo, porque el impacto no va a ser te doy un diagnóstico y me voy a casa. Me van a dar un diagnóstico, voy a tener tendencia a mirar en internet, cosa que se desaconseja totalmente, pero también el acompañamiento que hablábamos a nivel psicológico, a nivel social, todo ese acompañamiento es vital. Y es muy importante tenerlo en cuenta. En los programas de atención o de diagnóstico hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Pedro, creo que tú nos habías puesto un ejemplo, ¿no?, de este acompañamiento en equipo de los profesionales a la hora de tratar a las familias en Senegal. Sí, bueno, nosotros en Senegal el cuidado multidisciplinar pues algo que todavía no está muy integrado, pero dentro de los
pocos recursos que tenemos, hacemos una consulta donde intentamos ver a los pacientes, los diferentes médicos juntos. Es decir, que el paciente no tenga que ir a los diferentes especialistas, sino nos ponemos en la misma habitación, el neurólogo, el cardiólogo, el ortopedista, el fisioterapeuta, y eso yo creo que ayuda a reforzar el mensaje con el que se tiene que quedar el paciente, aparte obviamente de hacerle la vida más fácil, porque por ejemplo en Senegal uno de los grandes problemas que hay es el transporte. Tú le dices al paciente de ir al médico y vale, el médico, pues sí, tienes que pagar un ticket, pero es que el taxi vale 4 veces más. Entonces, si puedes reducir el número de citas, pues obviamente va a ayudar a que esa persona acceda o se beneficie más de su cita. Y luego, como digo, hay que eliminar barreras. Nosotros, por ejemplo, en Senegal hay barreras de todo tipo y la verdad que yo, los padres y madres que veo es que son héroes, pero hay que eliminar todo tipo de barreras. Y nosotros hemos empezado en la consulta por eliminar la mesa, porque yo pienso que es una barrera entre el médico y el paciente. Y ahora pues lo que hacemos, nos sentamos así en círculo y a lo mejor parece una tontería, pero yo creo que es una barrera menos y eso va a ayudar a los pacientes a que tengan unos mejores cuidados. Con respecto a lo que decía Pedro, me parece muy buen apunte el hecho de poder aglutinar todas las consultas en un solo día para facilitar a las familias y en este caso, si es población pediátrica, pues aún más, ¿no? Porque después, ¿qué ocurre? A veces es una odisea el desplazamiento o incluso para el menor acudir a visitas médicas que le comporta a veces un cierto trauma, ¿no? Aparte también del absentismo laboral o del tema educativo, que también es un problema, ¿no? O sea que yo creo que cada vez los modelos que se están organizando son más con ese enfoque de que todo se concentre en un mismo día, los diferentes servicios, porque yo creo que es una ventaja muy importante a nivel de atención. Y luego yo también creo que también incluso dentro de la consulta, cuando has hablado de la comunicación médico-paciente, como para mí es muy importante como realmente envolver al paciente. Y me pasa muchas veces que yo cuando pues entro a consulta hay unos cuantos médicos y a lo mejor hablan entre ellos y yo pues soy un poco sinvergüenza y claro, yo pregunto en plan, bueno, pero porque escucho palabras que no entiendo y le digo, ¿pero qué significa esto? Y entonces, claro, ya como que quiero ser parte de la conversación, ¿no? Y yo creo también esto lo recuerdo, cuando era como adolescente, en ese paso entre hospital pediátrico y de adulto, que aún seguía yendo con mis padres, yo echaba de menos que me preguntaran a mí. O sea, que a lo mejor miraban a mis padres y le contaban a mis padres, pues habría que hacer esto o lo otro. Y a mí me faltaba que me miraran a mí y me preguntaran, aunque hubiera que hacer algo, ¿no? Pero me hubiera gustado que me lo preguntaran, en plan, bueno, ¿te parece bien? O tú cómo querrías hacer, como un poco de negociación, ¿no? Y bueno, es la parte interesada, ¿no? Que menos se dirijan a ti y que puedas participar, pero a veces no se hace esto. Un apunte interesante el tema de la transición que daría para hablar seguramente de una, sí, ¿no? en una mesa redonda, pero ¿no? Normalmente hay un gran salto, ¿no? Entre cómo eres cuidado en un hospital, ¿no? pediátrico, porque ¿no? estás como más protegido, el trato es más cercano, diferente, y de un día para otro, ¿no? te vas a un hospital de adultos y te encuentras, ¿no? otra realidad muy diferente. Sí, bueno, y muchas veces también como adulta, a lo mejor, que es lo que explica Caterina, a lo mejor te dan un resultado y a lo mejor en ese momento estás en shock, tampoco acabas de entender lo que te están explicando, luego acabas buscando en internet. O sea, al final yo creo que también es como muy importante, no como infantilizar cuando te explican conceptos, ¿no? Pero para mí encuentro como muy importante eso, como que seas parte como de la conversación y que te expliquen los términos como, no sé, cómo traducir, ¿no? la ciencia como a la ciudadanía. Tener en cuenta la perspectiva del paciente, su experiencia y que alguna vez el paciente será médico, pero no siempre o en la gran mayoría de los casos, con lo cual necesitas un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Y luego y un referente, una persona referente de que si te han dado un diagnóstico o te han dado una información, aunque por ejemplo puede ser una receta médica, tengas una persona con quien contactar para resolver dudas que en ese momento no se te han ocurrido porque el paciente o la familia suele estar en shock, pero después en casa con más calma se te viene esa consulta, ¿no? Y yo creo que puede ser también interesante tener ese referente o esa persona a la que poder tener a disposición. Muy bien.
Una cosa que estáis diciendo, ¿no?, leyendo entre líneas, es que, ¿no?, muchas veces solamente escuchando a los pacientes puedes cambiar, ¿no?, la experiencia de cómo haces las cosas, y a veces hay gestos simples y pequeños, ¿no?, como una consulta con todos tus profesionales sin una mesa que sea una barrera, o explicando las cosas de forma que las puedas entender, porque si no al final te sientes, ¿no?, en otro nivel y te sientes a veces pues que no se focaliza, ¿no?, la atención y la información hacia ti en primera persona, y eso es un derecho que todas las personas tenemos. Si os parece, pasamos al bloque de la innovación, que hemos hablado mucho, ¿no?, de investigación, las nuevas terapias que están llegando, el rol de los pacientes, pero ahí también, ¿no?, hay toda una área de inequidades o de, miremoslo en positivo, de trabajo, de acciones que podríamos hacer para poder mejorar. Y como hoy estamos un poco, ¿no?, aquí dando ideas para que nos escuchen y alguien se lleve, ¿no?, ideas para cambiar y mejorar el mundo, ¿no?, que de eso se trata, vamos a hacer un poco apuntes en esa dirección. Caterina, tú que, ¿no?, trabajas en atención directa a las familias, ¿qué aspectos, ¿no?, habéis identificado que hacen que sea más o menos accesible la innovación terapéutica? Efectivamente, estamos en un momento fantástico con un increchendo de actividades innovadoras, y la verdad es que es de agradecer, pero sí que es verdad que los pacientes lo vemos desde una perspectiva muy lejana, y eso hace que no nos impliquemos como debería de ser. Está claro que para diseñar, por ejemplo, un ensayo clínico es imprescindible la participación del paciente. Ellos saben la idiosincrasia de esa patología y puede ayudar a la adherencia del tratamiento o a la singularidad de cómo se tiene que administrar, posibles acciones cotidianas que nos puedan ayudar a que ese ensayo clínico se realice con eficacia, pero es necesario esa aproximación, que quizá existan más procesos de formación o información que permitan empoderar al paciente y que pueda ser partícipe del minuto cero en estas técnicas de innovación, porque son para nosotros es un gran desconocimiento y no hace que nos impliquemos como quizá podríamos hacerlo, con el fin de mejorar. Después también, actualmente, algunas de los centros que se administran este tipo de terapias siempre están concentradas en sitios muy estratégicos, perfecto, pero quizá tendríamos que acreditar más hospitales, más centros, para que sea un poco más extenso, ¿no? Lo que hablábamos antes, la dificultad de que el paciente tenga que movilizar, pues a veces es una odisea interesante que hay que considerar. Entonces, esa facilidad, esa fluidez también es de agradecer. Muy bien. El tema de la participación del paciente, ¿no?, que no solo es la persona, ¿no?, que hace posible la investigación, sino que debería estar desde el minuto cero, y esto sigue siendo, ¿no?, todavía. El diseño, por ejemplo, de ensayos clínicos ya podría ser parte estructurado desde la visión del paciente, para que explique exactamente la idiosincrasia de esa patología y pueda ser beneficiosa. Es muy anecdótico, Sí. He de decir, por lo menos desde la visión que nosotros tenemos, y más con niños, de que el paciente, ¿no?, forme parte de este codiseño y acompañamiento del diseño y desarrollo de la investigación. Esperemos poderlo ver en algún momento, ¿no?, como regularizado, igual que, ¿no?, requieres una aprobación de un comité de ética, pues que requieras, ¿no?, de justificar, acreditar y haber hecho bien esta involucración del paciente. Al final es en beneficio de todos. Y los pacientes están esperando no solo las terapias, por supuesto, pero ser escuchados. Efectivamente. Y raramente te dicen que no cuando les pides, ¿no?, si quieren participar en estas iniciativas. Pedro, medicina genómica, desigualdades, ¿qué podemos hacer para que no las incremente la innovación en ese ámbito? Yo en general soy bastante positivo sobre la innovación y la tecnología. Es cierto que cada vez que aparece una gran innovación genera un poco de disrupción, podemos decir, pero a largo plazo yo creo que todo lo que es innovación y tecnología es beneficioso, o se puede extender su beneficio a toda la población. Por ejemplo, en el caso de Senegal, la verdad que para mí es impensable que ahora podamos hacer exomas a precios ridículos, casi podemos decir. O sea, ¿cuánto costará secuenciar un exoma? A lo mejor 200 euros. Realmente es la tecnología la que ha hecho que ese precio sea accesible a alguien incluso de un país de bajos recursos. Luego ahora tenemos otros problemas. Ahora ya generamos muchos datos. El problema ahora, ¿cuál es? El análisis de datos. Pero ahí estamos ya
con la tecnología también, generando pues eso, pipelines que puedan automatizar, reducir el número de variantes para que el diagnóstico sea costo eficiente. Así que yo creo que la tecnología es importante, es beneficiosa, lo que pasa es que no podemos resolver todos los problemas a la vez y un problema lleva al otro. Ahora nuestro problema ¿cuál es? Antes era no tenemos diagnósticos, ahora tenemos diagnósticos, ahora el problema es cómo accedemos a los tratamientos. Por ejemplo, los pacientes con amiotrofia espinal, tenemos mucha amiotrofia espinal porque hay mucha consanguinidad. Hay tratamientos que están comercializados, pero no llegan todavía a esta región del mundo. Pero simplemente con el hecho de ya diagnosticar a esos pacientes, quizá hacer entender a las compañías de que hay un mercado más grande, puede ayudar a que en el futuro se comercialicen en esas otras regiones del mundo y que el coste por paciente de los medicamentos sea menor, porque hay una mayor población que necesite. Así que yo creo que yo soy bastante positivo en general. Esto es súper importante para cambiar las cosas, ver el vaso medio lleno más que medio vacío y que ¿no? Si se tiene esa visión optimista y se quieren cambiar las cosas, al final las cosas pasan. ¿Qué pasó el año pasado en Ginebra, en la convención de la Organización Mundial de la Salud y que busca ese acceso universal al cuidado? Bueno, entonces el año pasado, como todos sabemos aquí, se aprobó la resolución. Hubo liderada por Egipto y España. FEDER tuvo un importante rol en eso también. Y sobre todo también promovida por casi 300 organizaciones civiles que también mostraban la necesidad de que las enfermedades raras se pusieran en la agenda global. Ahora mismo se aprobó, fue un logro histórico. Sant Joan de Déu estaba allí el año pasado, ministros, la verdad que fue una semana intensa. Y ahora mismo, bueno, como todos sabemos, la OMS está con la reestructuración y entonces estamos esperando a agenda y timeline por parte de la OMS para ver cómo va a ser este proceso para lo que sería el plan de acción global. Así que actualmente estamos en ello. Estuvimos la semana pasada en Ginebra con muchas reuniones. Vino Javier Padilla también del Ministerio. Fue muy positivo. Fue muy práctico su discurso, los 5 puntos que tenía que tener el Global Action Plan. Y sobre todo me gustó porque él acabó su frase diciendo: hoy hablamos de implementación, pero esperamos que el año que viene ya... O sea, como de pasar de proyecto a que el año que viene, ya cuando nos volvamos a ver en la próxima asamblea, ya tengamos como lo que va a ser la estructura, ¿no? Al final hay muchos, aparte de la OMS, hablar de enfermedades raras es que al final es un reto, es tan transversal. También hay que asegurar, ¿no?, que los países del mundo puedan implementar el plan de acción global. Yo creo que me mantengo muy, muy positiva y yo espero que pronto podamos tener entre todos, ¿no?, por parte de... Y eso se consigue, ¿no?, en base a la colaboración, Sí. ¿no?, entre países, compartir experiencias y trabajar, ¿no?, todos en la misma dirección. Si os parece, ya para cerrar, centrándonos en la persona, en su experiencia, en ese concepto holístico, ¿no?, de la salud, que no solo es la biología, sino la parte psicosocial. Caterina, ¿qué quieres poner en valor como inequidades en las que todavía deberíamos, ¿no?, incidir y trabajar mucho más? Pues básicamente la falta de ese modelo de atención integral. Aquí quiero poner en valor las red únicas, que justamente va a solventar esa reclamación que siempre estamos haciendo. Sí que es verdad que existen recursos, existen profesionales, pero un paciente que necesita varias disciplinas en su atención, a veces el paciente se visita, pero se hace de una forma aislada, se hace de una forma paralela y necesitamos que haya esa coordinación, ese consenso de información, porque es vital para el paciente. Quizá un departamento le pauta una medicación que puede ser beneficiosa para una disciplina, pero no para otra. Entonces es muy importante esa cohesión y esa coordinación. Como esto a veces no funciona del todo bien,
se crean ciertos vacíos, ¿no? No existe un referente al que pueda dirigirse el paciente, hay duplicidad de pruebas que son innecesarias, lo que hablábamos antes de las analíticas que quizá no son tan necesarias porque ya lo han hecho un departamento y se repiten en otro. O sea, este aspecto yo creo que hay que ponerlo en valor, es una reclamación y yo creo que el proyecto Únicas puede resolverlo, ya sea porque la información va a estar compartida, eso nos permitirá que el conocimiento se expanda, no solo se quede en una región, que haya esa coordinación entre los profesionales. Básicamente, la mayoría de pacientes con una enfermedad minoritaria necesita una atención multidisciplinar, pero también la atención integral, o sea, que esté coordinada entre todos ellos. Y aparte también lo que hemos hablado desde el principio de la jornada, esa equidad quedaría resuelta. O sea que yo creo que sería uno de los conceptos que quedan por trabajar y que esperemos que el proyecto Únicas lo pueda resolver. Muy bien. Alba, ¿qué quieres añadir tú? Y es que va muy en relación a lo que decía Caterina. Yo, para mí, cuando hablamos de pacientes, yo siempre digo, yo he sido paciente Sant Joan de Déu, ahora del Clínic, pero yo soy una persona que tengo nebus, pues soy estudiante, soy trabajadora, soy hermana, soy hija, y para mí es como la concepción más global en relación a, pues al final, tener una enfermedad rara, pues te afecta que te pasan los especialistas, pero también te afecta en tu vida diaria, ¿no? Y entonces, como tú como persona eres la que tiene que integrar tu enfermedad rara pues en tu trabajo si te afecta, en tu vida estudiantil, y eres tú la persona que está luchando por integrarlo. Y entonces, pues a mí realmente lo que me gustaría es tener como esta visión más holística y que, bueno, pues que aunque no tengamos tratamientos ni curas, que al menos el camino sea lo menos duro posible. Muy bien, ¿no? La atención centrada en Sí. la persona. Pedro. Sí, yo comparto lo que han dicho ya mis compañeras, de valorar al paciente de forma global y sobre todo acompañarlo no solo en lo médico, sino en los diferentes aspectos de la vida, por así decirlo. Y nada, no tengo más que añadir sobre eso. Muy bien. Última pregunta, y vamos a ser un poco, ahora no me sale en castellano, agusarats, atrevidos. Atrevidos. No nos vamos a esperar 10 años, porque 10 años es mucho tiempo y vamos tarde. Si pudierais cambiar algo mañana. Caterina. Yo me ciño en lo que he comentado, una atención integral real, que permita ver con esa visión pues de todas las disciplinas que necesita el paciente y también esa parte que también es esencial en su día a día. No podemos centrarnos en que un paciente tiene una situación médica, también la tiene social, también la tiene laboral y también la tiene educativa. Todo eso se tiene que contemplar de una manera muy generalizada. Entonces esto sí que sería mi deseo si pudiese cambiar algo de la noche a la mañana. Perfecto. Alba, tu deseo. Yo, para mí, bueno, vamos en relación, también es el tema de la salud mental, del impacto que tiene, bueno, visibles, invisibles, ¿no? Que al final cada uno tiene un estigma diferente, pero también, o sea, el impacto también de recibir un diagnóstico, pero también incluso de recibir un tratamiento, de lo que conlleva, ¿no? Tener una enfermedad rara. Y yo realmente, por ejemplo, poniendo así casos como de la asociación de temas de nebus, que ha pasado mucho que a lo mejor pues un médico, pues, o sea, un dermatólogo pregunta, ¿y te has visto algún lunar cambiado? ¿Todo bien? Y pasó mucho, bueno, sí, no, los lunares bien, pero a lo mejor la autoestima o al ser visible, y a lo mejor el médico de quedarse así diciendo, bueno, yo soy dermatólogo, no sé cómo puedo ayudarte, ¿no? Entonces a mí, pues en relación a lo que decía Caterina, ¿no? Como tener en cuenta esta visión como integral de como persona, ¿no? Pues bueno, yo tengo una enfermedad rara de la piel, ¿no? Pero eso que conlleva, ¿no? Tener de la piel, pues puede llevar esto, y cómo podemos, si me pide la persona que necesita ayuda en algo, ¿cómo le puedo ayudar? Entonces yo creo que eso es muy importante. Muy bien, anotado, registrado y grabado. Pedro. Yo quiero otra vez recalcar la diversidad y la inclusión. Es importante
que todas las bases genéticas, que hagamos todos el esfuerzo, representen a todas las poblaciones del mundo. Y realmente los beneficios son mutuos, porque si yo, por ejemplo, veo que una variante aquí rara en mi población, pienso, será la causa de la enfermedad, pero de repente veo que en Senegal, en cambio, es una variante corriente, pues ya me puede ayudar a afinar mi diagnóstico genético y, pues eso, disminuir esta odisea. Y esto es realmente importante, sobre todo para la medicina personalizada del futuro, porque eso se va a realizar en base a los datos genéticos que tenemos. Y, por ejemplo, si hay ahora medicamentos para fibrosis quística, son específicos de variantes genéticas que son comunes en Europa, pero a lo mejor no son comunes en África o no son comunes en otros continentes. Entonces, simplemente con esa diversificación creo que se puede ayudar a alcanzar más la equidad en el futuro y en la medicina personalizada. Muy bien. En confianza, mi deseo también, si me dejáis decirlo. Escuchar al paciente. A veces, aunque solo escuchemos a uno, podemos cambiar su realidad y yo creo que cada paciente, ¿no?, importa. Y cierro con una frase que siempre dice el doctor Manel del Castillo, que no hay que conformarse cómo están las cosas, sino que tenemos que trabajar para cambiarlas. El objetivo de esta mesa redonda ha sido daros ideas a aquellos que estáis, pues quizás, ¿no?, en otros centros, en asociaciones de pacientes, en los sistemas de salud, para ¿no?, tener otra perspectiva de otras realidades que existen a nivel, ¿no?, español, a nivel, ¿no?, de otra realidad como es Senegal, o a nivel global, de que al final, ¿no?, cuando uno se propone, hay pequeñas cosas y pequeños gestos que pueden, ¿no?, cambiar la experiencia de las personas, su vivencia, y hacérsela, ¿no?, dentro de que son personas que viven con una enfermedad, lo más llevadera posible. O sea que os dejamos con nuestros deseos y deseamos que haya sido de interés la discusión. Muchas gracias. Gracias.